y estamos atentos a su palabra. Y últimamente la prensa nacional te busca mucho, ¿no? O sea, ahí se va buscando. Sí, para bien o para mal, pero sí. Pero es bueno escuchar y sobre todo la palabra de un diputado, digo, que insisto, que te representa en el norte y que tiene la posibilidad de hablar permanentemente a nivel nacional y que nos escuchen de toda la problemática que tenemos nosotros. Bueno, ¿por dónde podemos comenzar? Podemos comenzar. ¿Cuál fue tu análisis primero que cuando terminaste de ver lo que ocurría con la demorada Comisión de Control de la Deuda, donde quizás ese detalle que estoy diciendo demorada no es menor, de que haya tardado 2 años para conformarse porque no nombraban los senadores que tenían que participar, y terminó, digamos, en un bochorno, en una tontera de un papelito, cuando faltaba escuchar lo más importante? Sin embargo, yo agrego que me parece que no se puede sobrar la importancia de lo que era participar por el ministro Caputo, de decir, yo a las 13 me tengo que ir. Pero esto lo pongo yo, ¿no? Me parece que vos tenés que darte más tiempo porque hace 2 años que no estás dando explicaciones. Bueno, sí. Aclarar que la presencia del ministro Caputo en la Comisión Bicameral de Deuda se genera por un planteo de nuestro bloque. Totalmente. Que veíamos eso, que veíamos también que la discusión, si se lo interpelaba o no se lo interpelaba, llevaba a que cada día se postergue, y Caputo no iba a la Cámara, ¿no? Al Congreso. Hay una cuestión lógica, ¿verdad? Ni los gobiernos anteriores permitieron interpelar a un ministro nunca, ni este tampoco lo iba a hacer. O sea, en esto hay que ser sincero. Entonces, quedarnos discutiendo todas las sesiones si vamos a conseguir los 2/3 o no para poderlo interpelar, lógicamente lo que oficialista de Cambiemos iba a bloquearlo a los 2/3 para poder interpelarlo. Ante esa situación surge la posibilidad de decir, bueno, ya que no hay predisposición para interpelarlo, teniendo esta comisión aprobada por ley, porque la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda es una comisión creada por ley cuando se resuelve el problema de los holdouts, planteamos nosotros al jefe de gabinete Marcos Peña, la posibilidad de que Caputo venga a esa comisión, que por otro lado nos permitía también discutir no solamente la cuestión vinculada al conflicto de intereses, sino también prioritariamente la discusión sobre la deuda, ¿no? Pablo, en esto te interrumpo. Dada esta experiencia y que estaba aprobada por ley, ¿no se puede ahora modificar de que tenga un plazo perentorio de 90 días para conformarse? Formada, pero nosotros lo veníamos insistiendo hace mucho tiempo. En definitiva, la obligación la tenés. El problema es que en el Senado se venía reteniendo la posibilidad de integrarla. Nosotros ya habíamos remitido los integrantes de la comisión. Ahora lo importante es que el ministro tiene la obligación cada 3 meses de remitir el informe a esta comisión bicameral. Pero lo lamentable, para ser concreto, es cómo terminó la reunión, ¿no? Una cosa tan importante como es discutir la deuda de la Argentina y un eventual conflicto de intereses del ministro, termina de una manera horrible, vergonzante, digamos, ¿no? Porque la discusión entre un ministro que tiene la responsabilidad de ordenar las finanzas en Argentina y una diputada sobre un papelito con un emoticón, la verdad que parece de otro mundo, ¿no? Una discusión no de otro mundo, de un aula de un colegio secundario, más o menos. Totalmente de acuerdo. Entonces creo que ahí hay 2 responsabilidades, la primaria del ministro y la diputada de haber terminado siendo funcional, porque la verdad que creo que indirectamente terminó siendo funcional a que el ministro haga lo que vos dijiste, me levanto y me voy y se terminó todo. Creo que daba para hacer un reclamo, pero me parece que vos tenías que priorizar también la continuidad de la sesión. De hecho, digamos, yo vi varios diputados del Frente para la Victoria, del mismo bloque de la diputada Cerruti, estaban totalmente preparados para seguir haciendo las preguntas. Sí, Tailade, un ejemplo que se quedó. Y no la pudieron hacer. En caso de nuestro bloque, por ejemplo, no pudo preguntar. Claro. Entonces, la verdad que es lamentable, la imagen es lamentable, pero ojo, es el país donde vivimos, ¿no? Esa imagen es el país de que agrietado, enfrentado permanentemente, sin poder decir un enfrentamiento político también tiene que tener cierta cuota de racionalidad. Entonces es como que se tira hasta que se corta, eso, se Pablo? tira hasta que se corta. Digo, más allá de la participación, digo, no quiero entrar a discutir la grieta en términos del kirchnerismo y demás, pero sí es cierto que a partir, digamos, de los 12 años del gobierno de Kirchner, digamos, hubo mucha gente que se incorporó a la discusión activa de la política y muchos jóvenes, y eso se vio como un valor. Ahora, eso fue lo que también trajo esto. Las discusiones políticas no eran así en la Argentina.
Y no sé si esto es un retroceso o es parte del proceso. Yo cuando hablo de un país agrietado no hablo ya ni siquiera de responsabilidades políticas. Yo digo que las discusiones en la Argentina en cualquier ámbito pasan por dos bandos. Me metimos en la grieta todo, hasta el Papa, ahora acá Güemes. Es una cosa, digamos... pero anoche digamos, los Güemes en la grieta, los pañuelos blancos en la grieta, el Papa en la grieta, además, es todo, digamos. Ese último caso que cuando puso la historia es todo. Es todo, claro. Es todo, es con todo, no uno excluye a otro. Claro. Bueno, es lo que hay que reconstruir en la Argentina. En la Argentina hay que reconstruir la convivencia democrática. La convivencia democrática no es ir a vivir, no es ir a votar cada 2 años. La convivencia democrática es todos los días. Es nosotros, aunque pensemos totalmente distinto, podemos terminar de acá y decir, che, vamos a tomar un café, vamos a... Totalmente. Bueno, hay muchos sectores en la Argentina con lo cual no se puede hacer eso, porque se considera una traición a la patria sentarse a hablar con otro. Entonces, eso es lo que hay que reconstruir en Argentina y claramente lo que nos impide avanzar en mucho, porque tener un diálogo de respeto más allá de las diferencias te permite buscar los puntos en común. Claro. Entonces, si vos no te sentás más allá de la diferencia, encontrar un punto en común y no podás avanzar. ¿Eso nunca. pasa en las reuniones de comisiones, Pablo? Sí, el Congreso pasa permanentemente. Y si vos te parás en una situación como la que yo te digo, sos marciano más o menos, porque es como que en la Argentina todavía cuesta, pero yo confío que se va a lograr eso. Yo creo que es un proceso, un poco de sensatez, un poco, yo creo que se va a avanzar y yo soy optimista de que va a costar, pero se va a poder lograr porque nuestra sociedad no resiste. Lo que ocurre es que en la grieta crispación. pasa también de que hay muchos diputados, yo lo escuchaba a Eduardo Amadeo cuando hicieron la nota después de que se había levantado la sesión esta, inventó lo que la diputada había dicho con respecto de las nenas, cuando después fueron al archivo y había salido en un programa Intratable. Lo estaba contestando por el programa de televisión. Claro, pero él dijo, no, porque lo que pasa que le dijo entonces el del ministro, inventan y se genera cada vez más confusión con la gente que no lleva nada. Y pasa muchas veces, y te llevaba a esto cuando decía de ayer, la grieta. El problema de Carrió con Lorenzetti, ¿involucra el cuerpo o no involucra el cuerpo de diputados? Porque te termina generando una grieta entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. No, pero aparte, a mí lo que me preocupa de ese tema es que es dejarlo en lo discursivo. Digo, la diputada Carrió forma parte de Cambiemos, que es el proyecto político del presidente. Tienen que resolver qué van a hacer con esa acusación. Claro. Porque yo no entiendo cómo, si la acusación que plantea Carrió respecto a Lorenzetti es sostenido o no por la fuerza política, porque eso implica necesariamente un pedido de juicio político. Totalmente. Digo, no podés vos estás en el gobierno, con lo cual las señales que tenés que ordenar tu posición política. Entonces, me parece que eso genera todo un clima de raro, de incertidumbre, de acusación que vos no sabés si es una cuestión individual, si es parte del mismo sector político, si es una estrategia del sector político para mandar una señal. Ahora, ¿no ves vos, Pablo, en ese panorama que estás describiendo con tanta claridad y con tanto detalle sobre las cosas que pasan, no ves verdaderamente que es la primera vez, no sé si de manera republicana o no, pero que es la primera vez que hay un ejecutivo y un poder legislativo que se están mirando, digamos, un poco más en serio como poderes diferentes? Porque más allá de la chicana, insisto, digamos, daría la sensación que, digamos, todos hemos entendido que el Poder Judicial y que le está costando hacer su autorreestructuración o depuración, que por otro lado también tiene que pasar por la Constitución, entonces tienen que ir los otros poderes. Esta discusión republicana se está planteando entre los poderes. Y es una necesidad, porque el gobierno no tiene mayoría, con lo cual es una necesidad. Sirve para generar otro marco de diálogo, en la medida que el gobierno no recurra a la DNU. Entonces esa es la otra historia. Bueno, pero es que ahí el Poder Judicial se lo va a plantear también. Es una pelea constante, pero no, sí, hay una realidad producto de una necesidad. La relación hoy entre el Congreso y el Poder Ejecutivo tiene que ver con un sentarse a discutir permanentemente, porque cualquier proyecto que quiera impulsar el gobierno nacional tiene que sentarse a discutirlo, porque en senadores y en diputados, entonces obliga a otra gimnasia que termina siendo positiva, pero vuelvo a decir, creo que tiene que ver, pero eso no me asusta a mí, porque la verdad
si la gente al votar define que un gobierno tiene que tener mayoría en las dos cámaras, será porque entiende que es así, y en cualquier lugar del mundo, cuando un gobierno tiene mayoría, obviamente que el trámite parlamentario de las leyes son mucho más rápido, porque vos tenés legisladores, diputados y senadores que vinieron con... O sea que en las dos últimas elecciones pasó eso. En ninguna de las dos últimas elecciones... Es que yo creo que la Argentina le va a ser muy difícil. Porque es difícil, digamos, es más fácil entender lo del Ejecutivo, ¿no? La gente decidió que Macri sea el presidente. Ahora, no sé si es bueno, si se puede sacar la conclusión que la gente tomó la conclusión, pero esto pasó en dos elecciones, que la gente tome la decisión que no existan mayorías cómodas. Para ¿no? mí está muy expuesto, muy claro, porque son muy distintas las intermedias que las que son... No, pero además creo que por el sistema político como se viene desarrollando en la Argentina, es muy posible que vaya a pasar bastante tiempo hasta que un gobierno vuelva a retomar mayorías. O mayorías como las que estábamos acostumbrados. A mí lo que me preocupa... Está más fragmentada la representación política, incluso dentro de los partidos políticos. Y eso para laburar vos como legislador, ¿es mejor? Obviamente que, a ver, si vos sos oposición es mejor, si sos gobierno te complica más. Claro. Esto hay que ser sincero. Yo creo que para la democracia es ganancia, ¿no? Y para la democracia, si es manejado con responsabilidad, sí. Obviamente que a mí no me tocó, tendría que hablar con los que fueron opositores con una mayoría de gobierno grande, pero me imagino que debe ser medio aburrido porque no tenés margen para incidir. En este caso, al nosotros ser mayoría, digamos, oposiciones que tienen cierta incidencia en la agenda, trabajás de otra manera, obviamente, que hoy produce más el Congreso que cuando vos tenés mayorías automáticas, porque el proceso de revisión de las leyes es muy cortito. Eso es así, produce mucho más. Vos fíjate, pero dejó algo picando y flotando que a mí también me preocupa, que es si no recurren al DNU. Siempre si no recurren al DNU, que llevarte puesta para mí la República, pues te la llevas puesta y poner lo que vos querés. Ahora, es una máquina de generar proyectos que te meten, pero un escozor, ¿no? Ahora el tema del turno del ANSES, que la quieren reemplazar por el Sistema Integral de Seguridad Social. Lo están preparando. Achicar la FIP. O sea, todo eso tiene que pasar seguramente tiene que pasar por el Congreso. Pero son una máquina constante, ¿no? De armar y generar... Sí, la verdad que a mí hay algunos proyectos que me sorprende escucharlo, porque un poco en la charla que veníamos teniendo con gente del gobierno, a partir de las distintas leyes que vinieron, era como que la agenda de este año iba a ser más institucional, no tan conflictiva. El problema es que replantear reorganizaciones de esquemas de funcionamiento del Estado, INDEC o AFIP o ANSES, son temas que van a generar conflicto. A mí me parece que uno de los problemas que hay en la Argentina es que los gobiernos buscan refundar el Estado permanentemente. Todo el tiempo. Espera, ¿refundar o acomodarlo para cuando yo no esté? Sí, refundarlo en función de mis intereses coyunturales, ¿no? Decir, bueno, llego yo y cambio todo. Pero también está bueno que al no tener la mayoría absoluta fuerzan el diálogo, o sea, el consenso. Si te permiten dialogar. Sí, pero ¿sabes cuál es? Sí, el diálogo tiene que darse. El problema es la tensión que se genera, porque imagínate cuando vos decís, bueno, se va a achicar el ANSES, se va a reorganizar INDEC. Lo primero que surge es el problema del temor a perder el empleo por los trabajadores que están en cada uno de los lugares. Y a partir de ahí ya se genera trabajar de otra manera. ¿Por qué? Porque ya empezó la tensión. No es que vos decís, bueno, el INDEC, bueno, va a seguir siendo INDEC, pero vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Pero el secretario de Comercio lo va a manejar, no lo va a manejar, se mete la mano política dentro del INDEC. Yo lo que digo es que tendríamos que aflojar con la agenda de tensiones y avanzar en temas concretos. A mí me interesaría más discutir cómo resolvemos el problema hoy de la competitividad de las economías regionales, que se termine de reglamentar artículos de la ley de PYME, la ley de emprendedores, que específicamente establecían criterios diferenciales para esas economías, cómo vamos a resolver el problema de las tarifas en situación de emergencia de la pequeña y mediana empresa. Hay distintos proyectos planteados de emergencia tarifaria, de tarifas federales.
problemas de base, porque si no estamos discutiendo cuestiones que está bien, pueden ser importantes para algunos, pero que no resuelven los problemas estructurales Ahora, de la Argentina, importantes para algunos, pero que no resuelven los problemas estructurales de la Argentina, o sea, la distribución de los recursos de la Argentina. Y menos la de la zona nuestra. Y menos, obviamente que menos de la zona nuestra. Entonces, que también es el problema de la Argentina en general. El otro día estábamos en Gualeguaychú, en Entre Ríos, hablando con productores, pymes, con gente de la industria, y te dicen, decía uno de los dueños de la empresa de jugo Baggio, decía, a ver, es más conveniente hoy, en vez de sacar un crédito para comprar una maquinaria nueva e invertir, por la tasa de interés que tiene ese crédito que yo puedo llegar a tomar, poner la plata en Levax o en el banco. No arriesgo, no compro, no... Dice, bueno, nosotros porque tenemos una historia, pero ese es el problema de la Argentina, y ese es el problema. Ese es el tema. Ahora digo, vos me hablas de Gualeguaychú, ya entro en la política, y me parece... decir que en este momento Cristina, en vez de unir, resta, ¿no es cierto? Pero en esta circunstancia de la lucha que vos tenés que ver por los problemas importantes, ese bloque de la victoria suma con ustedes, o sea, con el bloque que perteneces hoy. O sea, lo que voy, en algún momento dice, me quiero correr de esto, pero vos lo necesitas a ese bloque. Y llevándolo a Salta, nos dimos cuenta en la fotografía que fue un error separarse de la Unión Ciudadana, de la Unión, o sea, de Leavi con Urtubey. Entonces me parece que un poco el discurso que me parece que es por la galería, para que los demás entiendan que Cristina o que el Partido de la Victoria, y sin embargo, a la hora de votar o a la hora de sumar consenso, tienen que ir juntos. Depende. Yo lo que digo es que, a ver, el peronismo, lo primero que hay que definir, el kirchnerismo es parte del peronismo y parte de partidos que no son del peronismo, que no quieren trabajar con el peronismo. Es histórica, digamos, es una cosa que ha quedado plasmada incluso en las últimas elecciones, donde hay gente que directamente no trabajó para la campaña de Scioli, recién trabajó cuando se asustaron que perdieron la provincia de Buenos Aires. Esa es la realidad. Sí, esa fue la realidad. Entonces, el peronismo tiene una disyuntiva. ¿Qué es lo que quiere ser? ¿Quiere seguir conduciendo la oposición en la Argentina o quiere ser un proyecto de gobierno que vuelva a contener a la mayoría de los argentinos? Si queremos conducir la oposición, no hay que cambiar nada. Sigamos como están. Perdimos las 3 últimas elecciones. Lo primero que tenemos que tener es autocrítica. Es decir, bueno, ¿tenemos que cambiar algo o no? Nosotros perdimos 2017, 2015, 2013 las nacionales. Algo la gente nos está diciendo. Si nosotros queremos ir con lo mismo, que nada cambie y demás, seguiremos perdiendo. Estamos quienes queremos que el peronismo vuelva a representar un proyecto de gobierno, y para representar un proyecto de gobierno es un proyecto de mayorías, y para hacer un proyecto de mayorías tenemos que volver a reconciliarnos con muchos sectores que no votaron, aún en la etapa de los 12 años de Néstor y de Cristina, porque Cristina Fernández de Kirchner gana con el 54%. Bueno, esa gente nos dejó de votar. Entonces hay que mirar y decir, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Yo no le escapo a ninguna pregunta y avanzo más en lo que vos me decís. Cristina Fernández de Kirchner era una importante dirigente, sí, pero no alcanza para ganar una elección. El peronismo tiene que volver a ser una opción de gobierno. Entonces, si hay un sector del peronismo que me va a condicionar cualquier discusión a la conducción de Cristina, ese es el problema. Ese es el problema. No es que si es buena, si es mala, si sirve, si no sirve, nadie le niega su representatividad. De hecho, ha sacado votos en la provincia de Buenos Aires, pero ha perdido con Bullrich y con Graciela Ocaña. No alcanza. Ojo, o sea, digo, leamos bien la realidad para saber a dónde queremos ir. Yo creo que hay compañeros que se sientan muy cómodos siendo la conducción de la oposición. Y estamos quienes queremos volver a construir una opción de gobierno. Pero vos con tu voluntad... Entonces, después sobre la agenda, si coincidís con el bloque del Frente para la Victoria o no, hay temas que podremos coincidir y hay temas que no. Ellos tienen una posición, yo digo que no es mejor ni peor a la nuestra, es distinta porque no tienen responsabilidad de gestión. Nosotros, la gran mayoría de los gobernadores, la amplia mayoría de los gobernadores, tienen sus legisladores en nuestro bloque. Entonces nosotros sabemos, porque muchos de nosotros, antes de ser diputados nacionales, pasamos por la gestión. Claro, yo ministro. Claro, y saben el pensamiento. No, y además sabemos lo que es darse vuelta. O sea, uno puede hacer hermosos discursos, pero después te tiene que dar vuelta y pagar los sueldos, hacer las obras, negociar los fondos. Porque si no vas, hacer tu discurso de 20 minutos en el Congreso, te volvés a tu casa y esperas que te llamen a sesionar de vuelta.
Nosotros no. O sea, nosotros tenemos que acompañar a los gobernadores a hacer la gestión de los fondos, trabajar con los ministros en las problemáticas que hay acá. Entonces, ver muchas veces que los intendentes plantean un montón de cuestiones. Entonces la posición es distinta y a partir de ahí las responsabilidades son distintas. Hay veces que coincidimos y a veces que no coincidimos porque nosotros, digamos, acá también otro de los problemas de la Argentina es que el diálogo, que en cualquier lugar del mundo es un valor, acá es un disvalor. Digamos, estamos tan locos en la Argentina. Error, ¿no? Qué error. Que entonces nos dicen el peronismo dialoguista, ¿no? Entonces lo ponen como un disvalor. Y en cualquier lugar del mundo sentarse a dialogar con alguien que piensa distinto es un valor. Bueno, nosotros estamos obligados a dialogar porque tenemos gobernadores que tienen que resolver su problema y tenemos un presidente que está sentado en Casa Rosada porque lo puso la gente, lo votó la gente. Entonces no es un accidente de la historia. Claro, que ponerse en contra del presidente también es ponerse en contra de ese voto. Yo quiero ganarle a Macri. Ahora, lo que tengo que respetar a la gente que lo votó y que dijo que está gobernando hasta el 10 de diciembre del año 2019. Entonces, no podemos creer permanentemente en la teoría del helicóptero, ¿sí? O sea, así le vaya mal, porque se equivoca en sus políticas, el único que está en condiciones de decir, lo saco y pongo otro, es la gente con el voto. Entonces, es todo un proceso de maduración. Pues yo te preguntaba, el mismo peronismo también tiene que hacer. Vos tenés la vocación de ser gobernador y me parece perfecto, porque está bueno que uno lo exprese y que esté trabajando para eso. Ahora digo, es distinta la estrategia en Salta, en el cual yo te digo, tiene que haber un diálogo con estos errores que se cometieron en elecciones, que la que puede llegar a ser, porque dentro de tu proyecto de gobernador está Juan Presidente. Sí. Entonces digo, quizás Urtubey tiene que hacer otra estrategia a nivel nacional diferente a la que haces vos en Salta. Está bien, pero lo que pasa que depende también de la voluntad de los actores políticos. En Salta está claro de que hay un sector que trabaja con el gobernador Urtubey, en el cual Leavi hasta hace 2 años trabajó en el mismo sector. Sí, sí. No es que hubo una gran diferencia ideológica. En los conceptos y pensamientos tendrían que coincidir en todo. 10 años estuvo, 8 años estuvo trabajando en el mismo espacio político. En estos 2 años, en la última elección, yo creo que hasta la diferencia se dio por una cuestión de que se discutían legisladores nacionales. Totalmente. En posiciones nacionales. Haya mayor coincidencia la posibilidad de darse en Salta que nacionalmente. Porque nacionalmente, ¿cuál es el problema? Hay una conducción que este sector reconoce, que también ha tomado una decisión. No nos olvidemos que en la provincia de Buenos Aires han decidido construir otra opción política, que es Unidad Ciudadana, por afuera del Partido de Justicia. Entonces, verá cómo se resuelve esta contradicción, ¿no? Pero dependerá mucho también de las actitudes personales. Hay compañeros que hoy están en Unidad Ciudadana que por ahí son más proclives a tener... O sea, pero me parece que también tiene mucho que ver lo que yo te decía, la vocación de dialogar. Yo no pongo a todos en la misma bolsa. Yo no es que digo, no, de Unidad Ciudadana, yo creo que de Unidad Ciudadana puede haber en muchas provincias, muchos sectores que se sienten a dialogar con el peronismo, que puedan resolver en sus provincias estas contradicciones. A nivel nacional se hace más difícil, porque los dirigentes que tienen envergadura a nivel nacional tiran en otro sentido. Lo disputan al peronismo. Entonces, ahí es donde veo, ojo, en acuerdos de cúpula. Yo no creo en que se vaya a dar en acuerdos, en mesas de unidad, como decís vos. Ahora, si las PASO son una ley de orden público, vos no puedes negarle una PASO a nadie. Con lo cual, si hay sectores que se ordenan atrás de una determinada candidatura a presidente y van a jugar en una PASO contra el sector que estamos conformando nosotros, con los gobernadores, en diálogo con el Frente Renovador, con la gente de Randazzo, bueno, será una PASO, porque la PASO vos no podés negársela. Lo veo medio raro porque en su momento no quisieron hacer una PASO en la provincia de Buenos Aires, pero bueno. Bueno, a nivel legisladores, como me estás contando, y en la posición que te toca estar presidiendo un bloque, digo, me imagino que ya se está conformando, que la gente de Massa ya está al lado del justicialismo, la gente de Randazzo, o sea, ya podemos dar por hecho. Estamos empezando. Recién empieza. Son procesos, sí, son procesos. Recién tuvimos la primera reunión de trabajo en Gualeguaychú el viernes, donde fueron algunos referentes del espacio de Massa. Pero un ejemplo, la palabra de la mujer de Barrio Nuevo es importante. No, obviamente, son gestos importantes. Estuvo Marcos Labaña, estuvo dirigentes de otras provincias, en el caso de Grandinetti de Santa Fe, hubo Daniel Arroyo, hubo gente
¿El peronismo llega al 2019 con Sí. una A mí alternativa no me cabe duda, sí. competitiva? Sí, sí. No se pone un candidato para perder porque viste que está ese miedo, ¿no? No, mira, sería... Porque digo, en ese miedo y nos corre. hay algunos que pueden ser que estén pensando en poner un candidato para perder, Ay. para no ser... Ahí va. y que lo prioritario esté en mantener tu pequeño espacio por sobre una nueva opción. No es el caso nuestro. Nosotros vamos a poner el candidato que sea el más competitivo, pero fundamentalmente el candidato es al revés, emerge de esto, Claro. o del fortalecimiento de un espacio que tiene que aparecer como sólido, ¿no? Y estamos planteando este esquema de ir recorriendo el país porque tiene que ver con visualizar realmente la problemática de la Argentina, no sentados desde Buenos Aires y planteando un esquema de un documento vacío. Ni tampoco creo yo que la unidad de un espacio político pase por juntarse los dirigentes y sacarse una foto. Hay que ir construyéndolo permanentemente. Hay un primer paso muy importante, que es ir dinamitando los egos. Totalmente, ¿no? totalmente. Y Ese el es avance tema. del viernes tiene que ver con eso. Ahí había sentado representantes de todos los gobernadores, de Sergio Massa, de Florencio Randazzo, y que hace 2 o 3 meses hubiese sido impensado. Y se ha dado. Yo creo que lo vamos a fortalecer y bueno, ya será responsabilidad de los dirigentes. Ahora, cuando se sacan los aparezcan egos, ellos. ¿no viene el tema de los votos ahí nomás en el peronismo, la discusión de decir, bueno, sacamos los egos de lado, ya está? Ahora, vamos a poner la segunda discusión para ver quiénes se sientan en la mesa importante, en la primera mesa esa de gran discusión. ¿Quiénes se sientan? ¿Juegan los votos? ¿Juega la visión? Esto que estabas diciendo. No, mira, vos, nosotros, a ver, en esto hemos sido muy respetuosos de la representatividad institucional y el de reconocer espacios. O sea, por ejemplo, decir, bueno, Florencio Randazzo, a nosotros no nos importa cuánto haya sacado de cantidad de votos en la provincia de Buenos Aires. Es un dirigente que aporta, es importante, creo que es un dirigente muy valioso para la gestión, para la política, y si él quiere participar está, y lo mismo el espacio de Sergio Massa, independientemente de los votos que puedan haber sacado o dejado de sacar, tienen representación en el Congreso. Nosotros tenemos interbloque articulado que nos costó mucho esfuerzo en senadores y en diputados, que ha ido creciendo y que fundamentalmente siempre lo definimos como un equipo que trabaja codo a codo con los gobernadores. Entonces, no entramos tampoco en esa especulación de decir cuántos votos sacaste vos, cuánto no. Y lo que emerja como candidato será lo que mejor tengamos. O sea, porque queremos ir a ganar, no queremos Ahora, jugar una apuesta por jugar. Con tu experiencia de haber estado también presidiendo, en segundo lugar en el bloque del Partido de la Victoria, ¿no? Cuando fue en la temporada de la Cámara anterior. ¿Tenés diálogo, un ejemplo, para saber el termómetro de Diturio, de Kunkel, de la gente que está del otro lado? Con ellos no, porque no están más, pero con Agustín Rossi, que es Con él, el presidente del bloque, sí, diálogo. Porque ¿no? digo, llega un momento que va a tener que ese caudal de votos de Cristina en provincia de Buenos Aires va a tener que tener un gesto que se va a sumar seguramente a tal o cual candidato, ¿no? Y, Sí, no, yo- y digamos, Sí, yo tengo diálogo con todos los presidentes del bloque porque justamente mi función lo tiene, y aparte de Agustín lo conozco hace mucho tiempo. Hablo con él y con Gioja, tengo diálogo porque entiendo esto, que el diálogo es un valor importante, que vos no puedes dejar de pensar distinto y dialogas igual. O sea. Me parece que ahí, dentro de ese sector, la decisión esta de ir por un proyecto de gobierno o por representar la oposición solamente no está saldada. Me parece que es porque vos cuando vos decís, bueno, yo voy a volver a ponerlo al peronismo al servicio de un proyecto mayoritario de la sociedad, no podés poner, decir, bueno, pero con este no hablo, por decirte, con el campo no hablo, con tales sectores que yo me enfrenté o me peleé no hablo, con tales medios no hablo, porque te vas encerrando cada vez más, sos más chiquito cada vez más. Entonces, esa discusión de las dos veredas es la que no termina, creo, ese sector de saldarla. Eso es lo que me ese parece. sector, o un poquito, espera, Sí. un poquito es el periodismo el que te lleva a eso. Vos tuviste el Intratable y te llevan a estar en las dos veredas. Pero depende vos, cómo te pongas, ¿no, yo no Porque creo. viste que están los que te Pero tiran de un lado, obviamente te que tiran del otro, es como que te negocio, dicen, pero vos estás de allá, pero vos... sí, bueno, pero si vos no te dejas parar, no dejas poner en ninguna de las dos veredas y te parás,
Al comienzo parecerás marciano, loco, Claro, pero después te empiezan a respetar. Estamos hablando con el diputado nacional Pablo Cosiner, y si querés participar, mandar tu pregunta, tu opinión al 3875-450045. Estaban hablando de intratables, Miguel. Sí, estaba hablando de intratables, vos sabés que me quedé pensando en una noticia de últimas horas, no sé si ustedes la leyeron. ¿Es verdad que Chubut se metió ahora con los patacones? Ah, Que emitió, ¿sí? No pueden volver a emitir, tengo ¿No? entendido yo, ¿eh? Creo que está es prohibido. un rumor, yo escuché, pero Sí. es un rumor. Por ley nacional, no, me parece que no podría volver a emitir moneda local las provincias. Que esa es una de las diferencias del 2001 cuando nosotros insistíamos mucho que había que ser muy responsable en el manejo de los fondos y en el compromiso fiscal y demás, era porque sabíamos de las dificultades económicas y las diferencias con el 2001. En la crisis del 2001 cayó primero el Estado Nacional y después fueron cayendo las provincias porque las provincias tenían la facultad de emitir bonos locales. Claro. Hoy sería totalmente al revés, ante una crisis eventual. Obviamente esperemos que no se dé y nada indica de que hoy sería esa misma situación, por más crisis que exista. En una situación similar, las provincias se arrastrarían primero, o Y sea, de ante hecho, esa- es lo que porque no pasa, pueden ¿no? hoy emitir moneda Claro. local. Claro, se quedan sin... Y simplemente un rumor entonces, ¿no? Porque el hecho de esto nos preocupaba mucho. Está bien que Salta dentro de todo se la bancó, ¿verdad? La vez pasada terminó sin emitir, creo que fue una de las pocas provincias que no emitió los bonos. Sí, lo que pasa es que te obliga a entrar en políticas ya de déficit y de ajustes de cuentas que es complicado, ¿no? Entonces, bueno, el problema que la Argentina vive es eso, que el crecimiento que se está generando hoy, vos vas a escuchar, bueno, la Argentina prevé crecer a 2,5 a 2 puntos el PBI, pero el problema, ¿cuáles son los sectores que crecen? No son los que están vinculados claramente a la producción y a la industria. Si vos, pues sí, bueno, el INDEC miente, no, los índices que saca el INDEC también, sí, están bien. El problema es cuando vos entras a abrir los índices y ver, cuando ves de la baja del desempleo, y qué sectores crecieron, y creció el sector de empleo público y los monotributistas sociales y los monotributistas comunes. Solamente tenés 27.000 puestos de trabajo generados nuevos en el ámbito del sector del trabajo estable, ¿no? Del genuino, si se quiere. Y ahí es donde está, creo yo, el problema de Argentina. ¿Cuáles son los sectores de la economía que crecen? No son los que puntualmente nos ¿Te favorecen. puedo a nosotros. trasladar esa pregunta Sí. a Salta? Digo, porque Pablo, digo, más allá de su candidatura o su interés como ser candidato a gobernador de la provincia, pasó por varios ministerios y tiene, digamos, un conocimiento sobre, digamos, las potencialidades y las limitaciones de la provincia. Digamos, eso es una mirada imprescindible para querer ser gobernador en algún momento. Y en este sentido, te planteo en función de esto que hablábamos en algún momento con Miguel, ¿no? Digamos, con una realidad en el mundo que se refleja después en el país y que nos toca. Y entonces las economías regionales están complicadas. ¿Qué sectores ves vos que tienen mayor potencialidad dentro de la provincia de los que ya están funcionando? Si hubiera algún sector o algún nicho que todavía está para explotar y que otro, contrariamente, que sé yo, no sé, pienso por ahí en los tabacaleros, viste que el mundo está reduciendo el consumo de tabaco, la ves más complicada y es necesario comenzar a pensar en una reconversión y, por supuesto, en una ayuda del Estado estratégica, más que nada, ¿no? Yo quiero ser absolutamente franco. Por más buenas intenciones que pueda tener un gobernador o un gobernante de Salta, es imposible que a Salta le vaya bien en una macroeconomía argentina que juegue a una política monetaria donde las variables sean solamente las que le interesa a las 10 cuadras alrededor de la Plaza de Mayo, que el valor de la tasa de interés o el valor del dólar. Lo primero que en eso no te queda otra cosa de tratar de ser ordenado en la administración de tus recursos, pero no vas a generar un desarrollo. Digamos, en un marco de una política nacional monetarista, el desarrollo es imposible. O sea, es histórico. ¿Por qué? Porque te interesan solamente las variables que no te juegan a favor. Nosotros necesitamos un gobierno que tenga una visión de una economía más en expansión, que tenga que ver con que el crecimiento no te lo dé lo que vos lográs de ganar dinero en la variación de la tasa de interés del dólar, sino mayor inversión en infraestructura de logística, desarrollo. Entonces, Salta tiene, además de las potencialidades ya conocidas en materia de turística, en materia de minería, mucha potencialidad en convertir la producción primaria en Producto más terminado, en más producto más elaborado. terminado, y ahí es donde está la generación de puestos de trabajo. Pero para eso hay herramientas que son sencillas y son de ya. No plantea eso. No es tan complicado. Cuando yo me siento a discutir la reforma tributaria con Duhovne, le planteo
este esquema. Y entonces él me dice, no, nosotros las políticas de achicamiento de la brecha o de compensación, nosotros lo hacemos con infraestructura, no en política tributaria. Entonces le digo, bueno, entonces estamos fritos, tenemos que esperar 100 años más, porque hasta que se hagan todas las obras, es paralelo, lo que hay que hacer es políticas de promoción tributaria. Y ¿Por qué no paralelo? Porque esa sensación, lo que está diciendo Pablo, es porque es ese así. gobierno entiende... ¿Por qué se apuesta siempre a una cosa? ¿U obra pública o desarrollo? No, porque este gobierno entiende en su esquema económico, en la división del trabajo internacional, en donde algunos países funcionan como proveedores de materia prima y otros industrializan. Entonces, para este gobierno, no porque Macri sea mucho, malo, ¿no? ojo, los que lo conocemos a Macri y lo que sabíamos del equipo que venía, estábamos convencidos que esto iba a pasar, pero no porque Macri sea malo, es porque tiene esa visión económica. Esto no es de malos y buenos, es de tus concepciones. Bueno, Ahora, entonces, hay países donde la economía liberal funciona y andan bien. Digamos, a veces... sí, a veces el tema es cómo se aplica, está bien, ¿no? pero sionista, anda a entrar a la Comunidad Económica Europea, anda a entrar a Estados Unidos con tus productos. países del Bueno, mundo son productos. entonces nosotros somos librecambistas, ortodoxos y teóricamente los liberales del mundo Para son el liberales hacia liberalismo afuera, son proteccionistas. son liberales que vienen. Pero te digo, entonces, es verdad que vos exportando lográs dólares, pero con eso no resolvés el problema del desarrollo. Por otro lado, ¿en qué país vivimos? Nosotros vivimos en un país que no es como los países europeos donde las brechas de desarrollo internas son menores. Acá tenemos mucha brecha de desarrollo, entonces te obliga a tener cierta política de protección hacia adentro. Entonces digo, ¿Salta tiene futuro? Claro que tiene futuro, pero también tiene un futuro necesario a discutir en otro modelo de país. Se hace muy complicado para Salta, en este modelo económico que plantea Macri, el desarrollo. Te queda ordenarlo a la provincia, no desfasarte en tu déficit, plantear políticas desde lo que vos puedas, conservando lo turístico, parte del desarrollo minero, inyectar desde la obra pública. O sea, cuando dice, ¿por qué el gobierno de la provincia, por qué las provincias tienen que gastar plata en tanto en obra pública? Porque es la manera contracíclica de atender una crisis, pues si no te lleva puesta. Imagínate que si Claro, pues la el provincia sector no pondría plata en obra pública, Y el sector privado no absorbe. y el sector privado no tiene posibilidad de desarrollarse, a dónde trabaja la gente y cómo se desarrolla. Entonces, pero yo creo que sí, ahora no es discurso nada más, ¿no? Todo es sentarse y creo tener una visión y llevarla adelante. Eso, cada una de estas medidas, ¿cuánto tiempo efectivo de laburo significa? Porque sabes que hay muchas cosas que se ven en función de lo que se está diciendo. ¿Qué es eso? Que no hay gente que se sentó a laburarla, a pensarla, papel y lápiz en mano, digamos. Salta tiene un plan de desarrollo 2030 que fue desarrollado por el Consejo Económico y Social y tiene un proyecto estratégico y tiene una base estadística muy importante y que tiene que ver con esto, porque el proyecto Salta 2030 lo tiene al ferrocarril como un eje de trabajo. Ese es el otro tema. Es el otro tema que te lo dice todo el mundo, lo decían los empresarios, los productores de Entre Ríos, cuando hablábamos del tema del costo del flete. O sea, los problemas son comunes. O sea, ¿cuánto tiempo? Y bueno, depende de tu vocación política. Por ejemplo, el gobierno nacional, ¿qué hizo? Empezó todo el proceso de inversión en ferrocarriles desde el sur hacia el norte. Claro. Si hubiésemos empezado a los 2 meses a licitar el plan dentro del plan Belgrano los ferrocarriles, y bueno, Ahora, vos sabés entonces que sería distinto. Pero aún en el diseño del ferrocarril piensan distinto, siguen pensando en mandar la producción de acá a Rosario o a Buenos Aires cuando vos sabés que la tenés acá por Chile. Entonces, eso que se lo dijeron 1000 veces, no es que la primera vez, se lo vienen se lo proponiendo hace un montón de veces, pero me hiciste acordar de algo que tiene que ver con la crítica que yo coincidía con por Pablo. eso hay que poner un presidente de este lado. Claro, claro. Coincidía con la crítica del Tiene plan que salir Belgrano del y de José Cano durante mucho tiempo, estos últimos años, y ahora hay un nuevo, ¿no? Responsable, que no me acuerdo el apellido del plan Belgrano. Y se gastó 15 millones de mangos en vehículos, automotores. Y una cosa que no sentí, no sé si ustedes saben eso. Los primeros 15 millones de mangos que pidió son camionetas, no sé qué. No termino de entender un plan que estamos esperando, que era el plan que cuando vino acá al Monumento de la Independencia habló del interior profundo, ¿no? Y todavía nada, yo no veo nada. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí yo ya la verdad que... Porque si entramos en la grita te van a decir, Yo no, no te digo que me vos no ves rendí, nada. pero no, porque uno sigue peleando, pero... Estás resignado.
No, lo que veo es que son criterios distintos. El Plan Belgrano para este gobierno terminó siendo una sumatoria de programas nacionales que pueden existir en cualquier lugar de la Argentina. O sea, Pero que de ATN, no, ¿no? no es así. Previos si habían sido incumplidos o no plan, estaban programa- terminados. el plan Hábitat, digamos, el plan Hábitat, ¿funciona bien? Sí, funciona bien. La verdad que funciona bien. Las viviendas, dentro de todo Salta no tiene problemas en ese tipo de relación con el gobierno nacional. Ahora, plan Hábitat y vivienda se hacen en todo lugar de la Argentina, no es un plan específico para esto. Claro. Digo, el plan Belgrano era un plan específico para las 10 Claro. provincias de Nueva NEA. Para esto del ferrocarril. Durante la historia fueron postergados, esto es para Sí. ustedes ahora. Entonces, cuando vos ves que te ponen publicidad, reparación histórica a los jubilados, tantos millones, decís, pero si la reparación histórica es para todos los jubilados de toda la Argentina, no es para... ¿sí? No para lo del NOA. Claro, te ponen radar en tal lugar, ¿viste? Entonces, decís, pero si los radares... lo lógico es que tenga radar en la frontera, o sea, no es ninguna cuestión vinculada a lo productivo, al desarrollo. Entonces, bueno, ahora aparentemente van a avanzar en ferrocarril, licitaron obras del ramal 618, largan lo del aeropuerto ahora, que obviamente tiene que ver con una política que ya está desarrollada en la provincia, que es el turismo, lo va a mejorar. Yo no digo que no es importante, pero lo interesante era avanzar en obras viales, de energía, de ferrocarriles que tienen que ver con el desarrollo Obra productivo vial. industrial. Tan necesario, ¿no? Y lo de La- vial es ya es algo, la verdad, que de emergencia. muy complicado, digamos, es decir, han pasado 2 años y no... por más que vuelvo a decir, es imputable también al anterior gobierno, porque nosotros hemos peleado que la frontera se haga, no se hizo, la autopista Gran Pichanal estuvo 8 años para hacerse. Es una cuestión, en este tema, de visión que en algún momento, Bueno, pero- en algún momento, a todos los gobiernos en algún momento le gana esa visión centralista. Sí. A todos le pasa lo mismo. Comienzan con un discurso y llega el momento y empiezan a virar y miran a las provincias donde hay- Centralista y discrecional votos. hacia los Donde están los centros de más votos, como dice Gaby, Exactamente. por el hecho de los ATN que yo te nombraba, porque me doy cuenta de cuando ves el listado te das cuenta que lo que se criticaba y se iba a cambiar, No lo cambió hacen. nada, eso es Lo hacen exactamente igual, igual. totalmente Exactamente Exactamente igual. Y a nosotros nos tocó estar siempre Siempre. relegados, anterior y No ahora. tenemos suerte, Y lo que exacto. pasa es que, a ver, para las provincias del NOA y del NEA no hace falta que te den lo que te corresponde, te tienen que dar más. Más, claro. Ese es a veces también lo que hay que sincerar. Para que nosotros achiquemos, porque yo siempre discuto en Buenos Aires que cuando empiezan a ver las imágenes o de poblaciones de pueblos originarios o las dificultades que hay y empiezan con los grandes discursos, digo, porque en vez de asombrarse y Claro, lamentarse, ¿por pone. qué no toman la decisión de poner más Claro. en esos lugares, ¿no? Porque después todo el mundo es lindo, todo el mundo se solidariza, se asombra, pero cuando tienen que tomar las decisiones no las toman. O sea, a nosotros no basta con que nos den lo que nos corresponde, nos tienen que dar más, porque es la única manera de achicar esos espacios de desarrollo que cada vez se hacen mucho más amplios. La última, Pablo Cosine, que estás con nosotros, la verdad que gracias por dialogar tan extenso, ¿no? Y de todo. Te pregunto, los diálogos del Partido Justicialista local, ¿cuándo comienzan verdaderamente? O yo no me enteré y están presentes. ¿Cuáles son? Aquellos, porque acá tenemos gobernador, presidente del partido, vicegobernador, vicepresidente del partido. Bueno, Godoy, que está de presidente de la Comisión de Acción Política. E integrante del justicialismo, candidato que, como vos, como Javier David, y digamos, el primo Leavi, ¿no? Que ahora está del otro No, lado. dialogamos siempre, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Y lo que pasa es que es tiempo de laburar. Claro. Yo dialogo con el gobernador, pero permanentemente. Incluso hacemos gestiones juntos y compartimos reuniones de trabajo. Hemos estado trabajando con el programa vitivinícola cuando él se reunió con Uñac en Mendoza. Estuvimos juntos en Expo Agro con un grupo de legisladores, con el gobernador Bordet, viendo el tema del desarrollo productivo. Estuvimos aquí con Bertone firmando unos convenios de desarrollo industrial. Estuvimos trabajando, bueno, ahora tuvimos la semana pasada con el reclamo de los fondos de ATN por el problema de Santa Victoria. Me dijo Fernando Yarade el fin del viernes a última hora que ya le había llegado la notificación que estarían ingresando 40 millones de pesos más por el tema de las inundaciones de Santa Victoria. Y aprovechamos y hablamos un poquito 40 más a los 10 que mandaron. Claro, claro. Que todavía faltan 50 de los 100 que se pidió en el ATN, pero son 500 en total millones lo que sale reparar toda la obra de infraestructura.
De política hablamos y obviamente todo lo que estamos haciendo a nivel nacional y que hablamos recién con vos, Gualeguaychú, estuvo el gobernador de pleno conocimiento y acompañando esta idea. Bueno, con Javier, con Javier hablo más que quizá con el otro. Sentado al lado tuyo. Sí, pero también nos hemos cruzado en el Congreso. Y bueno, con el Indio permanentemente, También. o sea, vamos hablando, también nos cruzamos en distintos lugares de la provincia cuando vamos recorriendo, pero es tiempo de laburar, ¿viste? Yo digo... O sea, que durante el laburo, pero se está Sí, gestando, porque, se va ¿sabes qué? gestando. Uno a veces pierde la referencia, pero en octubre terminaron las elecciones. Claro. Entonces, Todavía no estamos. yo digo, la gente normal no vive los tiempos que vivimos Ya. nosotros. Entonces, por ahí a veces aparece demasiado... muy pronto empezar a discutir Vos temas sabés que yo tienen que creo ver el con las peronismo, candidaturas. no, vos sabés que a mí yo tengo la sensación, y esto capaz es una equivocación, pero te lo pregunto a vos como peronista de Sí. raza y de sangre, ¿no? A mí me da la sensación que la sociedad, aún aquellos que no votaron Sí. al peronismo en esta oportunidad, le está pidiendo al peronismo, digamos, gestos democráticos, le está pidiendo No, ese sí, tipo de cosas. pero está ¿no? bien, pero Y que como no- que hay una demanda que más allá de la cuestión económica, política, está ahí. Sí, está bien, pero eso no implica tener que hoy hacer campañas. No, claro, no. Yo creo que lo que hoy le pide la gente al peronismo es esto, que hablamos recién, gesto político, ver cómo se para hacia el futuro, hablar, pero no campañas, digamos, para... No barricada. y me parece que No, todavía esto no, que ¿viste? plantean el respeto institucional, ¿no? El diálogo, el respeto entre las instituciones, entre los poderes, los bloques. Que me parece que es Yo más lo que necesario digo de es todo. también hay que mirar hacia atrás y ver qué pasó en los últimos tiempos. Si nos hubiese ido tan bien, te diría que no cambiaríamos nada, pero no nos viene bien yendo tan bien. Bien, Pablo, gracias por estar aquí. No, gracias a Cadena ustedes. Máxima, Muchas Diputado gracias a Nacional ustedes. Pablo Cosiner, que nosotros tuvo un rato No, largo gracias. conversando de todo. Muchas gracias. Un gusto.